Grabar. Excelente. De acuerdo, soy el ingeniero Gran Rivas, soy el CEO de Gram Ingenieros y bueno, voy a estar dando la apertura a la conferencia magistral del día de hoy. Buenas noches a todos, bienvenidos. Nos acompaña el ingeniero César Garrido. ¿Nos escuchas bien, César? Sí. Ujú. Sí, 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 Irán. Buenas noches. Buenas noches. Bien, entonces, bienvenidos todos. Estamos por empezar. Ahora comparto pantalla para dar algunos datos del ingeniero y de inmediato vamos con la conferencia. De acuerdo, es un gusto entonces presentar a nuestro ponente, el ingeniero César Garrido, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, colegiado también naturalmente, y realizó sus estudios de maestría en la especialidad de estructuras en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es actualmente ingeniero estructural en EIFES, Genia Civil, y tiene más de 11 años de experiencia en el análisis y diseño de diversos tipos de estructuras como edificios, viviendas, reservorios, muelles y cubiertas metálicas. Bien, entonces los dejo con el ingeniero. Sus preguntas podrán hacerlas en la parte final de la sesión, la cual va a estar dividida, bueno, en tres partes. Inicialmente, el ingeniero dará algunos puntos teóricos. Luego realizará el modelado de la cimentación de un edificio de 8 niveles y finalmente realizará el diseño de dicha cimentación. Ok, entonces sus preguntas pueden ir haciéndolas ya sean en el chat o bien en la parte final. Levantarán la mano algunos de ustedes para que realicen sus consultas. Y luego de ello estaremos realizando el sorteo de algunas becas y semibecas para algunos de nuestros cursos. Así que, sin más comentarios, es todo de mi parte y adelante, disfruten la presentación. Puedes empezar, César. Adelante. Ujú. Ok, ok, gracias, Irán. A ver, ahora lo comparto. Sí, ya se Ok, ve. bien. Sí, se ve, sí. Ya, ya, perfecto. Buenas noches con todos, chicos. Como dijo Graham, soy César Garrido, ingeniero civil, dedicado al área de estructuras. Y bueno, el propósito de esta conferencia es dar a conocer un poco de los criterios en el diseño de cimentaciones, principalmente de edificaciones utilizando el software SAFE y bajo la normativa peruana. Bueno, como sabemos, la cimentación es una parte fundamental de la estructura. Tiene la función de transferir todas las cargas de la parte superior de todos los niveles superiores hacia el terreno. Y bueno, cobra un poco más de importancia acá en nuestro país por el tema sísmico, ¿no? Donde vamos a tener unas cargas de corta duración que van a amplificar tanto compresiones como tracciones. Y bueno, la cimentación que estar, eh, tiene que estar en óptimas condiciones para poder resistir esas cargas. Un poco de la bibliografía, si es que quieren ahondar un poco más en los temas que vamos a tratar, pues pueden ver el Brajadas, Arsen, Otasi, Morales para el diseño en sí. Y bueno, también tenemos la referencia del ASI, del CSI, perdón. Entonces, para empezar, lo que primero siempre tenemos que ver en cualquier diseño de cualquier cimentación es ver nuestro estudio de mecánica de suelos, porque nosotros necesitamos unos datos, ¿no? Datos de entrada para alimentar nuestro modelo estructural, el cual o sea, lo principal es la capacidad portante. Después tenemos también un asentamiento límite, que usualmente es del orden de 1 pulgada. Tenemos el famoso módulo de balasto, el cual es una relación entre el área cargada y la deformación que se genera y que nos va a ayudar a poder tener ese modelo ese modelo de interacción sobre estructura. Y también sería el coeficiente de empuje pasivo y activo, el cual nos va a ayudar a poder diseñar nuestros muros de contención. Entonces, lo primero que se hace es clasificar el suelo, en ver si es que es más granular o más cohesivo, si es que es arena, si es que es grava. Y a partir de esa caracterización, se puede...
bloquear para que no estén rayando la pantalla. Sí, yo me encargo, no te preocupes. Ya, ya, ok. Ok, entonces, ya bueno, una vez de poder observar qué tipo de suelo tenemos, lo que se procede después es ver la exploración en campo, en donde se pueden sacar muestras del terreno para ver la estratigrafía. Y después se hacen los ensayos de campo más típicos, como pueden ser el SPT y CPT. Y también se extraen muestras para el laboratorio, que pueden ser los ensayos de triaxial o corte directo. Y todo eso para poder tener unos parámetros del suelo, que son principalmente el ángulo de fricción, la cohesión, el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson y las velocidades de ondas de corte. También el estudio de mecánica de suelo nos da una clasificación según la normativa SUX o la normativa ASHTA. Perdón, se detuvo la compartición, César. Ah, ya, ok. Ujú. Ya, ok. Entonces, a partir de todos estos parámetros, nosotros vamos a poder obtener la capacidad portante, el módulo de balasto y los coeficientes de empuje pasivo o activo. Entonces, lo que se hace en sí es caracterizar la resistencia al corte del suelo, el cual va a depender de esta fórmula, el cual es la cohesión más la, la capacidad del suelo justo en ese punto, capacidad vertical, y por la tangente del ángulo de fricción. Y la otra forma de poder caracterizar el suelo es mediante un modelo constitutivo, el cual va a depender tanto del módulo de elasticidad como del coeficiente de Poisson. Entonces nosotros vamos a tener un diagrama que podría ser bilineal, en donde nuestros datos de entrada van a ser estos, ¿no? Módulos de elasticidad. Ahora, la capacidad portante en sí de cualquier cimentación se divide en tres subtipos, ¿no? O sea, el suelo puede fallar tanto por corte general, por corte local o por punzonamiento. Y estos tres tipos de falla que se pueden generar en el suelo debido a una alta carga va a depender del porcentaje de densidad del suelo. Mientras más compacto sea, entonces vamos a estar más en la falla por corte general. Y viceversa, ¿no? Si es un suelo muy suelto, se va a generar principalmente la falla por punzonamiento. Lo que usualmente se hace es no, compactar los suelos y usualmente está tanto en la falla uno como en la falla 2. Y es con estos tipos de falla con los que se ha generado todos estas expresiones que vienen, bueno, a continuación, cuál puede ser de Tersay o de Meyerhoff. Y bueno, para explicarles un poco, esta resistencia a capacidad portante, lo que hace en sí es verificar de que el suelo no falle por una superficie, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la carga, lo que va a pasar es de que esta masa de suelo se va a deslizar. Entonces, va a fallar, ¿no? Se va a romper acá la conexión entre granos del suelo y va a ceder, ¿no? Entonces, la capacidad en sí se ha calculado con esta forma de falla y va a depender tanto de la cohesión, después va a depender del peso que está justo arriba de esta línea de falla, que es el Q, que es la profundidad de desplante por el peso específico. A mayor profundidad de desplante va a ser más complicado de que todo este peso pueda, pueda ceder, porque tenemos acá un contrapeso. Y después también va a depender de la geometría de la zapata o de la cimentación. Si es que el B es más grande, entonces hay una mayor área de suelo que va a tener que movilizarse para que falle el suelo. Entonces, en esencia es eso. Son tres valores que va a depender el suelo. La profundidad de desplante, el ancho de la cimentación, la cohesión y el ángulo de fricción bueno, ya está metido dentro, ¿no? Dentro de estas expresiones de los factores de forma, de profundidad e inclinación de carga. Y toda esta capacidad portante, que es última, se reduce con un factor de seguridad, que es del orden de 2 a 3 para tener una capacidad permisible, que es la que nos da el estudio de suelos. Y esto más o menos es una tabla poco referencial que nos dice
cuál es la capacidad portante por tipo de suelo. Entonces, en rocas está alrededor de 100 kilogramos, de 100 a 15 kilogramos por centímetro cuadrado. En gravas llegamos de 5, 4. Usualmente en Lima estamos acá en 4 y 5. En arenas es, si es que es compacta, 3,75, sueltas 2,25. Y si es que son arenas mal graduadas y sueltas, puede llegar a 1,75. Las que tienen menos capacidad portante serían los suelos inorgánicos, las arcillas, las gravas arcillosas. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Los asentamientos límite usualmente están en el orden de 1 pulgada para cimentaciones superficiales aisladas, zapatas, y puede ser 2 pulgadas para losa de cimentación. Entonces, este es un valor que nos va a importar más que todo en suelos poco más no rígidos, sueltos, donde donde la capacidad portante está determinada por este valor. Hay, hay expresiones que permiten calcular el asentamiento límite dependiendo de, bueno, de la geometría de la cimentación y de los estratos de suelo. Y ahora el coeficiente de balasto, que como les comentaba era una relación entre el área cargada y el desplazamiento que se genera por esa área cargada, tiene varias formas de obtenerse. La primera, que es la más simple, es la del plato de carga, donde se coloca un plato de 30 centímetros por 30 centímetros y ahí se mide el desplazamiento. Entonces ahí ya tenemos estos dos valores y directamente se puede sacar este valor K30. Pero bueno, la desventaja es de que se calcula justo en el borde del terreno y nuestra zapata usualmente está a una profundidad de desplante y el ancho es distinto y el bulbo es distinto también. Si es que es chiquito, solamente va a afectar a un estrato y si es que es más grande, muchos más. Entonces lo que se ha hecho es tener correlaciones a partir de ese valor de K30 eh, que van a depender de si es que son suelos cohesivos o granulares y, y tienen dentro de ello el ancho de la cimentación. También tenemos otra fórmula para calcular el coeficiente de balasto, el cual es la dada por Bessick, en donde acá interviene tanto el módulo de elasticidad como el coeficiente de Poisson. Entonces, de igual estos dos valores nos lo tendrían que dar el estudio de mecánica de suelos para poder recién nosotros obtener un coeficiente de balasto. También hay una fórmula de Bowles, que es un conservador, en donde lo que nos da es esta expresión 40 por un factor de seguridad por la capacidad admisible, donde acá lo que ha hecho es tener la capacidad admisible y después dividirlo entre el desplazamiento que se puede generar y el desplazamiento que está colocando es 1 pulgada. Entonces, uno entre 1 pulgada sale esto, 40. Y adicionalmente eso le da un factor de seguridad que está en el orden de 2 a 3. Y bueno, otra forma de calcular que es un poco más fina sería estimar los asentamientos, que va a depender tanto de la forma de la carga y también de los tipos de estrato, de la duración de la carga también. Y con eso nosotros obtendríamos un asentamiento estimado. Y como nosotros también tendríamos una carga que, que es con la que se calcula este asentamiento, entonces nosotros podríamos obtener un coeficiente de balasto también. Y por último está las correlaciones que se dan en el SAFE, que es una correlación según el esfuerzo admisible, tendríamos un coeficiente de balasto, el cual a veces es conservador y a veces no. En esta presentación se va a utilizar esta tabla por tema de tiempo. Lo ideal sería, bueno, determinar el coeficiente de balasto por todas las fórmulas y agarrar un promedio. Bueno, viendo un poco la normativa peruana, lo que nos especifica son un número mínimo de exploración de acuerdo al número de pisos y también al área construida. Usualmente, o sea, para edificios multifamiliares,
estamos en el rango de 3 a 4 calicatas. Igual nos especifica también una distancia mínima de punto de exploración, en el cual está en este orden, el Z sea 1.5 veces el ancho de la cimentación, o si es que usamos pilotes, que sea 6 metros debajo de la punta, o 1.5 el ancho de la cimentación. De igual forma nos dan un límite para la distorsión angular, el cual usualmente es automáticamente cumplido si es que nosotros verificamos el asentamiento general de una pulgada. Y por último, lo que nos da es una tabla que, con las consideraciones mínimas que debe tener el estudio de mecánica de suelos para nosotros iniciar con nuestro diseño, donde acá se ve el tipo de la cimentación, que puede ser plateas, cimentaciones, hay zapatas aisladas, zapatas combinadas, el estrato de apoyo de la cimentación, grava, arena, profundidad de la napa freática, parámetros, bueno, la profundidad, el de desplante, la presión admisible, el factor de seguridad, el asentamiento, que es de 1 pulgada a 2 pulgadas, los parámetros sísmicos, bueno, esa es la zona sísmica dependiendo del lugar, el tipo de perfil del suelo, que esto lo sacan por, que puede ser por la velocidad de onda de corte, o también hay una correlación con el SBT. También tenemos la agresividad del suelo, si es que hubiera, para ver qué tipo de cemento usar. Y bueno, unos problemas especiales. Bueno, a partir de ya caracterizar el suelo, nosotros recién podríamos empezar a diseñar nuestra cimentación. Y la cimentación en sí puede ser tanto rígido como flexible, y dependiendo de eso, nosotros vamos a tener una distribución de esfuerzos también distintos, si es que fuera suelo granular o suelo cohesivo. Entonces, lo que usualmente se considera es de que el cemento es infinitamente rígido, la zapata es rígida, y de que la distribución de presiones es rectangular. Y bueno, los tipos de cimentación van a depender tanto de la resistencia y compresibilidad de los estratos de suelo. Si es un suelo rígido, puede ser zapata; si es que es un suelo más flexible, podríamos ir a zapatas combinadas o hasta plateas. La magnitud de las cargas de las columnas, igual. Si es que es muy grande, entonces es posible que combinemos las zapatas. La ubicación de la napa freática. Si es que tenemos una napa freática alta, entonces definitivamente deberíamos de usar plateas de cimentación. Y también la profundidad de cimentación de las edificaciones vecinas, porque dependiendo de eso nosotros podríamos utilizar, profundizar un poco más, o colocar también, podríamos colocar falsas zapatas. Como les comentaba, no hay distintos tipos de cimentación. Pueden ser, los más simples son las zapatas aisladas, después tendríamos las zapatas combinadas, también tendríamos zapatas conectadas, eh, las zapatas de muros, o más bien dicho, cimientos corridos, y bueno, las plateas, y después pueden ser zapatas también sobre pilotes. La zapata aislada es la cimentación más común, y usualmente son rectas, pero también podrían ser tanto escalonadas o con una sección variable, ya que las solicitaciones máximas se van a dar justo en los extremos, ¿no? En los bordes de la columna. Entonces, estas zapatas pueden estar centradas o en el extremo. Entonces, si es que están en el extremo, dependiendo del nivel de carga, entonces se podría dejar así, incrementar el tamaño de la zapata para que cumpla con las presiones, o, o conectarlo, ¿no? Entonces ya se convertiría en una zapata conectada. Ahora, la zapata combinada y la zapata conectada tienen diferencias eh, en sí en su diseño. La zapata combinada, lo que se hace es incrementar el tamaño de tal forma de que englobe a los dos elementos, y la distribución de fuerzas se va a dar uniformemente en toda la superficie de la zapata. Entonces vamos a tener que la presión del suelo se va a dar en todo.
en toda la superficie. Y se utiliza usualmente cuando los tamaños de la zapata ya se empiezan a encontrar, o tal vez cuando una zapata tiene problemas de volteo, entonces necesitamos más inercia en un sentido, entonces ya lo empezamos a conectar. Ahora, la zapata conectada es usual en los elementos que están excéntricos, entonces tenemos una columna a un costado y tal vez tenemos mucha carga, entonces nuestra excentricidad va a ser grande y no nos va a pasar por presión del suelo. Entonces lo tenemos que conectar. Entonces, esta viga de conexión no debería tener contacto con el suelo, o al menos directo. Entonces se coloca un tecnopor, o puede ser una cama de arena muy suelta, de tal forma de que la presión no corra justo por debajo de esta zapata, de esta viga de conexión. Entonces, esto se diseña como una viga apoyado en los dos elementos que serían las columnas, y sería como una especie de balancín. Después tenemos la platea que se da usualmente en suelos que son muy sueltos, que tienen la capacidad portante baja. Entonces, todas las zapatas, si es que se quisiera hacer, van a empezar a chocarse y van a ser usualmente más del 50% de en sí de todo el área de del edificio. Después tenemos, eh, usualmente se coloca un relleno antes de colocar la zapata, se hace un mejoramiento de suelo. Y también se coloca unos dentados, unas vigas en todos los extremos para evitar el deslizamiento. Otras estructuras complementarias serían los muros de sótano, en donde acaba de depender de los coeficientes de empuje activo y también el pasivo. Y esto se va a diseñar entonces como una viga volteada, en donde todas las losas van a ser como puntales, entonces va a estar apoyado. Entonces, para eso necesitamos igual la caracterización del suelo y también definir bien las cargas en cada nivel. En relación a las cimentaciones profundas, usualmente son dos tipos, que son los pilotes y los caisson. Entonces, y estos se dan igual. Uno cuando tenemos una baja capacidad portante, también puede ser cuando tenemos suelos expansivos. Entonces, no deberíamos cimentar ahí, sin ejemplo, un estrato más estable. También cuando tenemos tracciones, entonces nosotros necesitamos de alguna forma resistir esta fuerza y se va a hacer por fricción. Otras veces también es cuando tenemos una baja capacidad portante y tenemos también una fuerza lateral grande. Entonces vamos a necesitar pilotes. En puentes también se va a necesitar si es que tenemos una zona de fácil erosión. Entonces es muy recomendable utilizar pilotes a una distancia considerable. Y la resistencia en sí de los pilotes se dan por dos tipos, ¿no? La resistencia por punta y la resistencia por fricción. Y esto va a depender del tipo de suelo, que si es que vamos a considerar uno o el otro, o la combinación de ambas. En relación a los tipos de pilotes, tenemos los pilotes hincados, los cuales pueden ser elementos prefabricados o elementos de acero, en donde se colocan los pilotes y con la ayuda de un martillo se empieza a golpear de tal forma de que el pilote quede clavado en el estrato. Después tenemos los pilotes perforados, en donde lo que primero se hace es perforar en sí el suelo y después de sacar en sí estas cuchillas se va a concretar con un mortero y posteriormente se coloca el armado de acero. Entonces ahí quedan los pilotes perforados. Después tenemos un tercer tipo que serían los pilotes de barrena, que es bastante similar a los pilotes perforados, en donde igual se va excavando la tierra
pero conforme se va sacando el elemento, se va concretando. Tiene ahí un punto de de inyección y, y lo va concretando, lo va rellenando todo el agujero. Y una vez que se ha sacado todo, igual se coloca el armado de acero. Entonces, esto es mucho más rápido que el anterior, pero no es posible hacerlo en todos los tipos de suelo. Es una desventaja también. Y ahora los cajones de cimentación, que pueden ser rectangulares o también pueden ser circulares, no, pero pueden tener una forma eh, un poco redondeada en los extremos. Usualmente sirven para contener las olas o también podría ser para plataformas marinas. Y lo que ayuda es de que esto puede ser transportado fácilmente por flotabilidad. Entonces se construye en tierra y después se puede movilizar rápido. Y una vez que esté en el sitio, se empieza a drenar el agua y se empieza a colocar a tierra, ¿no? Y ahí queda fijo el elemento. Entonces, un poco es esto la teoría en general del diseño de cimentaciones y ahora puedo presentar el diseño de un edificio de ocho niveles con tres sótanos. Entonces, este es el elemento, es una planta bastante regular de un edificio multifamiliar típico. Tenemos placas en los dos sentidos. O tenemos placas en los extremos y después tenemos la placa de ascensor. Y en el otro sentido tenemos igual la placa de ascensor, la placa de escalera y unas cuatro placas más que están distribuidos más o menos en cada eje resistente. Entonces, una vez que tiene modelado todo, lo que se va a hacer es exportar las cargas, o sea, se van hacia la parte de abajo en la base, seleccionan todos los nodos que quieren exportarlos, y entonces van acá en File, Exportar, Save, le ponen los puntos de la base, le pones exportar todas las cargas de las columnas y los muros. Después ponen qué casos quieren exportar. En este caso estoy exportando el peso propio que se ha dividido, tanto el peso propio de los materiales como la sobrecarga, perdón, el piso terminado. Después tenemos la carga viva, que es de entre piso y también el de la azotea. Tenemos este es el peso propio mismo, solamente que con el proceso constructivo. Y después tenemos el sismo estático en X y en Y. Y también estamos exportando la combinación que es permanente y viva, que lo único que hace esto es juntar todos estos pesos que están separados, ¿no? El peso propio con el piso terminado y la carga viva de entrepiso con la carga viva de azotea. Es esto, permanente y viva. Entonces ponemos OK y ponemos ahí. Sí. Una vez que tenemos eso, en sí se está considerando un suelo bueno, un suelo tipo S1, y que podemos utilizar entonces un sistema de zapatas y zapatas combinadas. Entonces, más o menos esto es lo que se ha predimensionado. Zapatas aisladas en las columnas. En las columnas y placas que están cerca se considera una zapata combinada. En los extremos, las placas también con la columna se ha puesto una zapata combinada. Y bueno,
en todos los extremos, como teníamos una excentricidad un poco fuerte, se ha considerado vías de conexión en- para aliviar esto. Entonces, esto es lo que se va a tratar de modelar en el SAFE. Entonces, acá importamos SAFE F2K. Entonces, ya se exportó todas las cargas. Ahí lo pueden ver. O sea, si es que pican un nodo, pueden ver las cargas que se han exportado. Carga muerta, carga viva, dos cargas vivas. Después teníamos el peso propio normal y el peso propio eh, con el proceso constructivo y después los sismos estáticos en X y en Y. Entonces, lo primero que se hace acá es definir materiales, que sería, podríamos añadir un nuevo material concreto, 3, 3000 PSI, que es 21 megapascales o 210 kilogramos. También podríamos añadir las varillas de acero, grado 60, 615. Tiene todos los datos. Acá, bueno, podríamos ponerle 420. Es también 620 el F1. Esto es aproximadamente unos 500 y 730, pero esto no se usa, ¿no? Es la afluencia esperada y el corte esperado. Entonces, una vez definidos los materiales, se procede a definir las secciones. Nosotros vamos a definir entonces zapatas. Ponemos slab section. Añadimos una nueva propiedad. Podríamos poner zapata de 60. El material sería el concreto. Acá ponemos shell thick para que tome las deformaciones por corte. Acá tenemos que poner footing y 600 milímetros. También podríamos añadir una sección rígida que simule la, la columna, el área de la columna. Shell thick. Y acá tendríamos que poner un tipo rígido. Entonces, hemos definido los materiales, las secciones. También tendríamos que definir los, los resortes o el coeficiente de balasto. Lo voy a poner en kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, añadimos una nueva propiedad. Podríamos poner un KS de 10, por ejemplo, 10 kilogramos por centímetro cúbico. Si es que vamos acá a la tabla del CSI, si es que nosotros, si se dan cuenta, aproximadamente es el doble, ¿no? Mira, si tenemos un esfuerzo misible de 4, el coeficiente de balazo es 8. Igual si tenemos 3 es 6. Entonces, si es que nosotros tenemos 5 kilogramos por centímetro cuadrado, que es más o menos el rango en donde se mueven los esfuerzos admisibles de un suelo bueno en Lima, el, el coeficiente de balasto debería ser 10 según esta tabla. Entonces le ponemos 10, que esté solamente en compresión. ¿Ok? Entonces hemos definido ya materiales, secciones, coeficiente de balasto. Faltaría también definir las combinaciones de carga. Podríamos añadir
una combinación en servicio que podría ser la permanente con la viva. Y también podríamos añadir la muerta viva con sismo. Y bueno, el sismo, como ya viene amplificado por la normativa, ya viene amplificado, tendríamos que ponerlo en servicio. Entonces, por eso es que viene este factor de 0,8. Y si es que utilizamos el sismo estático, adicionalmente tendríamos que multiplicarle por 0,8 por 0,9 dependiendo de si es regular o irregular nuestra estructura. Entonces, es que ese regular sería 0,64. Y así podríamos añadir todo, mortalidad sismo en Y, después en cargas últimas sería la combinación 1,4, 1,7 de muerta viva, y en sismo sería 1,25, 1,25, 1,25 y 1 el sismo. Entonces, hasta ahí tendríamos, digamos que definido todo, las combinaciones también. Y lo que procederíamos a hacer es dibujar, empezar a dibujar las zapatas. Entonces, acá tenemos una barra de herramientas donde podríamos dibujar nuestra zapata, que puede ser de 2 metros por 2 metros. Mm, sí se ha dibujado, pero no está en escala. Ya está. Entonces, acá tendríamos que también dibujar la dimensión de la columna para que no tome esfuerzos justo en esa zona. Nuestra, nuestra columna ahí es 45 por 45. Ahí. Entonces tendríamos ya dibujado la zapata. Y lo mismo se ha hecho en sí para todos los otros elementos. Entonces acá se muestra en sí lo mismo, pero ya dibujado para todo, ¿no? Siguiendo el criterio de predimensionamiento con el que se ha hecho este esquema. Entonces acá lo que se ha hecho es igual poner todos los, todas las zapatas con sus dimensiones y aparte se ha colocado vigas para conectar las zapatas excéntricas. Y una vez ya definido eso, lo que se hace es bueno, seleccionar todo y se le asigna los puntos del coeficiente de balasto, que lo podemos poner en el otro lado, que no tiene candado. Entonces, acá se puede asignar en el shell, Nari Spring, que le podemos poner el coeficiente de balasto. Yes. Y otra cosa importante es en esta parte de opciones de modelado, se tiene que colocar acá, aplicar el 2D para que solamente se tome los desplazamientos en X y en Y, o al revés, me han dicho, los desplazamientos en Z y las rotaciones en X y en Y. Esto para que no se mueva de manera infinita en las laterales,
porque ahorita solamente estamos colocando un coeficiente de balasto, una restricción en la dirección Z. Después tendríamos que colocar acá en la parte de propiedades de mesh automático, tendríamos que colocar un mesh rectangular y acá tendríamos que colocar el tamaño máximo de mallado, que podría ser 0.3. Y una vez tenido eso, ya se puede empezar a correr en sí el modelo. Acá ya lo tengo ejecutado. Y lo que se puede ver acá entonces es las presiones del suelo con este icono. Entonces acá yo puedo ver las presiones tanto para cargas de servicio como para cargas últimas. Entonces en servicio, si es que yo veo muerta viva, yo voy a tener unas presiones máximas de 4.6. Sí, 4.6 es aproximadamente. Creo que en esta zapata es un poco más grande, 4.7. 4.7, en algunos ya 4.9, creo. Ujú. Entonces estamos cumpliendo porque estamos menor a la capacidad admisible que era de 5. Igual para la muerta vía sismo en X tenemos 5.2, pero en condiciones de sismo se puede incrementar la capacidad portante hasta un 30% según la normativa, por ser un caso de accidental. Entonces también estaríamos bien. O sea, nuestro límite sería 5 por 1.3, que sería 6.5. Entonces estamos bien. Tanto para sismo X, tenemos también para sismo en Y, que también estamos bien. Y después tenemos otros dos casos más que es igual muerta sismo en X. Es el caso donde tenemos poca muerte y amplificado el sismo. No habría problema igual para el sismo en Y. Entonces nosotros verificamos la capacidad portante y también podríamos verificar los, las deformaciones. Entonces podríamos colocar las deformaciones igual por muerta viva y hemos puesto el límite de 1 pulgada, 2.5 centímetros, y vemos que estamos holgados, bastante holgados. Usualmente esto pasa en los edificios de acá de Lima, en suelos duros. Las deformaciones son bajísimas. Entonces, una vez que nosotros verificamos tanto la capacidad como los asentamientos o deformaciones, ya eh, ya podríamos diseñar todas nuestras zapatas. Entonces, para poder diseñar nuestras zapatas, nosotros necesitamos las presiones, pero ya en condiciones últimas. Entonces, si es que yo coloco acá las presiones en condiciones últimas para la combinación muerto-ion, yo voy a tener alrededor de 7 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, el diseño de las zapatas es bastante simple. Que tengo acá unas viñetas. Entonces, tenemos el diseño de una zapata que puede ser con una carga excéntrica baja o alta. Si es que es baja, entonces en sí la cimentación va a estar todo en compresión y podemos hallar tanto los esfuerzos con la formulación, ¿no? Fuerza entre área más menos el momento por la Y entre líneas, que es esto. Y si es que tenemos una excentricidad alta, se va a traccionar y entonces tenemos que hacer una distribución rectangular y con eso calcular los esfuerzos máximos. Ahora, el diseño de la zapata usualmente es por corte, por punzonamiento y por flexión normal. Entonces el corte se va a leer a D de la cara del apoyo. Y el corte último va a ser entonces el esfuerzo que se genera en la zapata por el ancho de análisis, que puede ser 1 metro, y por este X, que es esta distancia, ¿no? La distancia del borde hasta el D de la cara del apoyo.
El punzonamiento es bastante similar. Tenemos una resistencia a punzonamiento que depende de tres formas de calcular, cuál es uno es la resistencia básica del concreto y los otros van a depender de la ubicación de la carga, si es que está en una esquina o está en el centro, y el otro va a depender también de la relación entre el largo y ancho del elemento o de la columna. Entonces el cortante que se va a generar justo a D medios de la cara del apoyo eh, va a ser eso, ¿no? El esfuerzo del suelo por el área total menos el área que cubre este D medios. Y la flexión es como una viga en voladizo, en donde el momento último se va a hallar como la fuerza o la presión, que se va a considerar como si fuera rectangular, por la longitud del volado al cuadrado entre 2 y por el ancho de diseño. Y bueno, el área de acero se calcula con las fórmulas típicas de diseño de concreto armado, el cual depende del momento último, del FY, del phi de flexión, después del D, o sea, el peralte menos la distancia al centro del acero en flexión, menos A, que es el área comprimida, entre 2. Entonces, con estas fórmulas se puede hallar el área de acero. Entonces, eso es lo que se ha colocado acá, en en esa hoja de cálculo, donde hemos colocado, bueno, los materiales tal cual. 2,4, tenemos el suelo que es 50 kilogramos por 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Dimensión de la columna, que hemos colocado las cargas. Esta es una forma de predimensionar. Hemos puesto 2,05 y una longitud de voladizo de 0,8, que es lo que se ha colocado al final. Con esto se ha verificado la presión de manera manual y igual se ha cumplido. Y bueno, lo que faltaría acá sería el diseño. Entonces, lo que tenemos acá es la verificación primero por corte, que puede ser por, por punzonado, donde tenemos el peralte que era 0,60, el recubrimiento usualmente 7,5 para elementos en contacto contra el terreno. Entonces ahí tenemos un D, que es aproximadamente 51 centímetros, y el cortante, como les decía, era el axial total menos el área por el esfuerzo de diseño. Entonces nos sale aproximadamente 230, el máximo para cada combinación. Y eso versus el esfuerzo resistente del concreto, que es 260. Entonces, sí nos está pasando para este peral. No voy a entrar tanto al detalle, porque me voy a demorar, pero en esencia es eso, es verificar el cortante último en esa interfaz a D medios de la cara del apoyo, verificarlo con la resistencia a punzonamiento, que depende de eso, ¿no? Del perímetro, que es A D medios. Después tenemos el beta sub C, que es la relación entre ancho y largo de la columna. Y también tenemos el alfa, que va a depender de la ubicación de la carga, ¿no? Que es 40 para las interiores, 30 para las laterales y 20 para el extremo. Entonces, con eso nosotros obtendríamos una resistencia al punzonamiento. Y después tendríamos un corte longitudinal, que es, eh, que es la fórmula típica, al menos de resistencia a corte, que es el phi por 0,53 por raíz de F' C, por B y por D. Entonces, el D ya lo tenemos, el B es el ancho de diseño, que es 1 metro, y 0,53 por F' C, que es 210 que hemos considerado. Entonces nos sale esta resistencia a corte, y esta es la resistencia a corte minorada con el factor phi, 33 toneladas. Y el corte último
Con eso se puede hallar como como el esfuerzo último que se ha considerado acá. O sea, podríamos poner 7 kilogramos por centímetro cuadrado y multiplicarlo por esa distancia, ¿no? Entonces, si es que nosotros tenemos un D de 0,51, entonces más o menos el corte se está dando por acá. Como la altura de la zapata es grande, entonces también el D es grande, entonces el corte no es tan significativo. Solamente se tiene una distancia pequeña de casi 30 centímetros. Entonces, eso es lo que se está colocando acá. Más o menos es esto 63 por 0,3. Y con eso es lo que se verifica este cortante último. Y usualmente bueno, el que más manda es el funcionamiento que el corte longitudinal. Como vemos, la demanda a capacidades está más pegado a uno en este funcionamiento. Y para la flexión es bastante similar porque nosotros tenemos igual una, un esfuerzo del suelo resultante que es 7 kilogramos por centímetro cuadrado y por una longitud de voladizo. Entonces, ¿qué se hace usualmente es esto, ¿no? Tenemos una longitud de voladizo 0,8. Entonces, como ese es un volado, tendríamos el Q último por longitud de voladizo al cuadrado entre 2. Entonces, eso es lo que se ha colocado acá también como momento. El Q último por la longitud del voladizo al cuadrado entre 2. Entonces, esto es lo que nos sale, un momento aproximadamente de 20 toneladas. Y considerando estos datos, el phi de 0,90, bueno, el D que era 52 centímetros, y este beta que es 0,85, que es la relación del elemento de compresión, del rectángulo en compresión. Entonces nosotros podríamos hallar este acero requerido, que es 10,64 centímetros cuadrados. Entonces, con la cuantía mínima, que es 0,0018, vemos de que el que nos está mandando es el acero requerido. Y el acero requerido lo cumplimos con mm, acero de 5 octavos a cada 15 centímetros. Entonces, eso es lo que se ha colocado acá en el detalle de la cimentación. 5 octavos a cada 15 en ambas direcciones. Y bueno, ese en sí es el detalle de esa zapata. Entonces tenemos eso, ¿no? 5 octavos a cada 15 y esto sería. Este es un detalle típico, pero solamente sería la parrilla de abajo, no la parrilla de arriba. Entonces se ha corrido bastante, pero menos para englobar todo. Creo que sí puedo empezar a responder preguntas. Sí, tenemos diferentes preguntas. Gracias, César, por la presentación. Bueno, inicialmente mencionarles a los presentes que se ha querido mostrar el proceso integral de diseño, ¿no? Obviamente es para un caso muy simple que es una zapata aislada, pero eventualmente, como pueden ver en la planta y en CAD, tenemos zapatas también combinadas, las vigas de conexión, y esa es una propuesta uno de cimentación en un suelo bueno, pero también sería una propuesta en un suelo malo, con platea de cimentación y vigas de cimentación y eventualmente una propuesta de cimentación profunda mediante pilotes. Bien, entonces sí, pasemos a las preguntas. Yo te la leo, César, a ver, y te lo... Ya, porque sí, son varios, creo que son varios. Sí, Luis Zarra consulta en combinaciones, ¿cuáles exportaba? Entiendo que es de TAPS hacia Safe, ¿no? Ya, a ver. Acá. O sea, tú puedes exportar Alt Export, Story. En combinaciones, o sea, acá yo estoy exportando la permanente y la viva,
porque yo en los casos de carga lo he dividido las cargas de muerta y viva. Tal vez tú tengas la carga de muerta ya total de como load case igual la carga viva, entonces no sería necesario exportar una combinación. Eso ya depende en sí de cómo lo trabajes. Ujú. Bien. Siguiente Ujú. pregunta, gracias. Igual, también Luis Izarra consulta, ¿qué solución se tendría que dar si se supera el asentamiento límite de 1 pulgada? Tienes que aumentar el tamaño de tu zapata para que tengas menor esfuerzo de suelo. Y si aún así no te pasa, tienes que colocar un falsas zapatas para ir a un estrato mucho, mucho mejor. Ya, y si no te pasa, tienes que combinar zapatas, meter platea. Ujú. Pero eso usualmente pasa en suelos bien malos. Y ahí ya directamente se utiliza plateas. Claro, en tu experiencia, ¿en qué distritos tenemos los peores suelos acá en Lima? Acá es. Ujú. Vi El Salvador, La Molina también, una zona. Después, bueno, Villa María también una parte. Lurín. Correcto. Es Luis Ujú. Espinosa pregunta, ¿se tendría que combinar o conectar zapatas para poder evitar superar el límite? ¿Qué Mm, límite? sí, no queda claro. Luis, no sé si podrías ampliar. Están activos los micros, pueden encenderlos si desean. Luis Espinosa. Porque lo que límite de, no sé, presión del suelo, la primera opción es incrementar las zapatas, ¿no? Y la otra es la de combinar si es que están cerca. Si están lejos, sería mejor conectarlos mediante una viga de conexión. Bien. Ujú. Anthony pregunta, ¿cómo sería la cimentación en una ladera de cerro? ¿La fuerza Mm, sísmica en qué nivel estaría concentrada? Ya que ya, habría varios puntos en contacto con el suelo, indica. ya, con el reciente segundo grado. Ya, eso está interesante. Tal vez lo podría dibujar. A ver, ya. Sí pueden ver, ¿no? Entonces, lo que entiendo, y tu pregunta es esto. Tengo esto, tengo una ladera de un cerro y tengo después un edificio, algo así, bueno, algo así, bueno, está algo así. Entonces, en sí, usualmente es lo que está ya en contacto con el terreno, usualmente ya se coloca como si fuera todo placa, placa, placa. Hasta podría ser un nivel más. Entonces es más o menos como un cajón de cimentación y la fuerza sísmica debería de transmitirse en todos los niveles hasta, yo diría que hasta, no sé, hasta un punto donde sea, no sé, un 30% podría ser que esté con suelo. Y poner igual, ¿no? Tu cimentación, ¿no? Ahí, justo abajo. Igual tendrías que modelar esta fuerza adicional porque no tienes nada que te contrarreste a diferencia de los edificios con sótano, donde tienes, en los dos casos tienes esta fuerza. Pero usualmente lo que he visto que hacen es esto, ponen un muro de contención acá, esto lo diseñan aparte y el edificio ya después se diseña como un edificio convencional.
Excelente, sí, una buena propuesta de generar esa plataforma, ¿no? Ujú. Hilda Ortiz nos pregunta, cuando hay salitre y se come el ladrillo, ¿cómo debió ser la cimentación? Ya, pues siempre que tenemos bueno, suelos un poco agresivos, se coloca un sobrecimiento que usualmente es armado. Entonces está, no sé, está elevado unos 25 a 30 centímetros del suelo. Y ese concreto podría ser también un tipo MS o tipo 5 el del sobrecimiento. Perfecto, sí, un MS tipo 5HS, correcto. Anthony pregunta, ¿cuál es la resistencia de la falsa zapata usualmente? ¿Cuál es la resistencia de la falda totalmente del concreto? O sea, ese 200 puede ser 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Ujú. O sea, en sí es bajo, pero comparado con el suelo es muy grande. Perfecto. Luis Izarra también pregunta, al momento de diseñar la zapata corrida en C del plano, Ujú. se separa en tres partes. Bueno, No sé si vemos el plano. sí, entonces esta de acá, o sea, no se divide en tres partes, en sí es toda una cimentación con esa forma en C. Entonces, y igual se tiene este voladizo, en este caso que es 90 que va a rodear toda la cimentación o toda la placa. Y para el diseño de esto se puede simplificar colocando, o sea, hallas la fuerza axial y la fuerza del momento de esta platea. Y para hallar los esfuerzos, al menos de manera manual, tendríamos, bueno, el esfuerzo es fuerza entre área, más menos el momento por Y entre la inercia. Entonces, la inercia de esto es la que va a variar. Claro. Ujú. Indica que se refería al safe en sí, pero bueno, es lo mismo, que esté en tres Ah, partes ya. unido no cambia mucho. Ah, sí, sí, sí. En el SAFE lo que se ha hecho es partirlo por facilidad de modelado, pero, pero al final, como se va a discretizar justo en estos nodos, entonces sí hay transmisión de fuerzas. Claro. Igual con estos elementos de acá, estos cimientos corridos con la zapata. Claro, igual se podría hacer un merge, pero creo que no cambiaría mucho la distribución de esfuerzo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Bien. Eh, Ramírez Mejía pregunta, ¿cómo se actúa en caso de encontrar calzaduras del vecino dentro de nuestro terreno? Ya. Mm, lo podrías, bueno, va a depender del caso, pero, pero lo podrías sí eliminar. Sí, porque tú tienes este caso, tienes, digamos que tu zapata acá, y después tienes tus calzaduras. Pues va creciendo la cosa. Vamos a algo acá. Y... No, pero es al revés, ¿no? Se ha metido a tu propiedad. Sí, lo podrías eliminar. O sea, en sí estas calzaduras es para contener de que no se venga tu cimentación. Vas a tener ahí una fuerza triangular, más o menos es para eso. Pero si es que tú vas a profundizar más, no sé, digamos que esto va a ser un piso más, entonces esta fuerza se va a eliminar y esta calzadura en sí
va a servir como un falso cimiento, ¿no? Solamente se va a requerir el ancho de la cimentación para transmitir la carga. Entonces sí, podrías eliminarlo. Ujú. Porque estás eliminando en sí la fuerza para la que resiste esa calzadura. Bien, y finalmente, esta pregunta es interesante. Si ya la norma de 0,60 está implementada en SAFE. Ah, no, no lo he visto. Al menos hasta esta versión, que es la versión 21, no lo he visto todavía. Ujú, Sí, es cierto. Ni en ETAPS está tampoco, de hecho, nuestra norma de concreto. ujú. Acá tenemos un par de preguntas más, con eso cerraríamos. Giovanni Aquino pregunta, ¿cuál es la diferencia entre viga de cimentación y viga de conexión respecto a su función como elemento estructural? Ya. O sea, en sí la vía de conexión une dos zapatas aisladas y no tiene contacto con el terreno. Entonces va a transmitir directamente los momentos de una zapata a otra. En cambio, la viga de cimentación en sí se da que puede ser en plateas o también en zapatas combinadas. Y esta viga lo que va a hacer, o sea, sí soporta en sí las presiones del suelo y lo que va a hacer es bueno, movilizarse junto con toda la cimentación. Entonces es como si fuera un soporte, no sé si me dejo entender, ¿no? Con un dibujo. Estaba dibujando, ingeniero César, recuerden llenar el formulario para los certificados y el eventual sorteo. Y esto sería una zapata conectada. Y esto sería una zapata combinada. Y tendríamos una viga acá de cimentación. Entonces, esta viga de acá sí soporta esfuerzo del terreno, se va a deformar en conjunto con toda la zapata. Y con nosotros colocar esto, nosotros vamos a diseñar esta zapata como si tuviera un voladizo. Entonces, o sea, para el diseño de la zapata en sí es más fácil, porque va a ser como una zapata aislada. Entonces nosotros vamos a diseñar eh, esta parte como si tuviéramos estos momentos, ¿no? En esta dirección. Y en el otro sentido, lo que se genere va a ir directamente a la viga. Entonces, acá la viga va a tener un diagrama de momentos, digamos. Acá, acá y acá. Sería algo así. Para la zapata combinada con viga de cimentación. Y la viga de conexión es al revés, ¿no? Su diagrama de momentos es distinto, porque es más o menos así. Es como si esto estuviera acá vamos a tener digamos que un axial y un momento, axial y momento, y es a partir de este momento que esta viga va a tomar esos esfuerzos, puede ser algo así. Bueno, va a depender en sí de de qué tanto momento haya, pero va a ser distinto el comportamiento. Ya, ¿qué más hay? Porque esa falsa cimentación generaría un bulbo de presión que afectaría los muros de sótano. Empieza a matar los muros de sótano. Creo que estaba relacionado a las calzaduras del vecino dentro del terreno. Es Ujú. a continuación. Bueno, es un comentario más que una consulta, ¿no? Ujú. Ah, ya, ya, ok. Mm, mm. Y finalmente de Luis Díaz.
Si se puede adaptar la E060 en Safe, usando por defecto el ACI 318 que es el que figura, ¿no? Mm, sí, se puede acercar bastante. No en todo, pero al menos en lo que nosotros usualmente diseñamos, que es corte, flexión y funcionamiento. Sí se puede. O sea, ahí hay una forma. Está- Save. Opciones, diseño. Acá podríamos colocarle, bueno, 0.9 que es de nuestra norma, 0.7 que es compresión, creo que es 0, no, sí es 0.75, y en corte 0.85. Ujú. Que esto también es de nosotros, porque antes estaba con 0.75 que era del ASI. Entonces sí, o sea, esos factores después tendríamos, bueno, entonces en sí para las coberturas mínimas, es, principalmente es esto lo que nosotros podemos modificar, los feeds de diseño. Ahora en sí, las formulaciones ya no podemos entrar ahí. Eso ya lo calculó automáticamente. Si es que queremos diseñarlo con el Claro. Safe. Sí, Ujú. sí, sí, es cierto. Bueno, por esa razón es que particularmente con nuestras capacitaciones se hacen los diseños manuales, entre comillas, las elaboramos en hojas de cálculo para que puedan ver todo el proceso y tengamos un control completo de cada una de las fórmulas y los requerimientos de la norma peruana. Muy bien, entonces muchas gracias César por la presentación. No sé si nos acompaña, vamos a realizar el sorteo por aquí. A ver, Ujú, sí, sí, claro. es algo breve. Muy bien, entonces, bueno, se han registrado aproximadamente 30 personas, por lo que estoy viendo. Mm, con ello. Bien, entonces voy a compartir pantalla y bueno, aquí se han insertado algunas fórmulas. Estos no son los resultados aún, ojo. Voy a hacer un enter y van a cambiar eventualmente, ¿ok? Bueno, tenemos un registro más. Voy a tomar en cuenta hasta aquí nada más, hasta el número 32. Bueno, se estarían sorteando una beca para nuestro curso de diseño de cimentaciones y tres semibecas y bueno, siempre van a tener suplentes, ¿no? Las personas que ingresarían casi de inmediato. En caso alguna de las personas que no decide tomar la beca o no pueda por haber razones, pues puede acceder. Sería el accesitario. Entonces voy a hacer enter y van a cambiar todos los nombres, así que acá falta uno. Esperen un momento. Se acaba de escribir alguien y ha cambiado. Aún no estamos haciendo el sorteo así. Un momento.
Estás haciendo panchos. Ay, Dios.